4.824 a la fecha. Es la fuente de derechos humanos de Bolivia. Bueno, vamos a analizar este tema, estas probabilidades que existen, acompañados de Ramiro Llanos. Él es exdirector del régimen penitenciario, el hacinamiento carcelario, que es un problema sin resolver hace mucho tiempo. Ramiro, ¿cómo está? Buenos días. Como siempre, buen día, Irving. Un gusto saludarte y gracias por convocarme para hablar de estos temas. Bueno, a ver, creo que es muy común hablar del hacinamiento. Sin ir muy lejos, caminamos unas cuantas cuadras, estamos en San Pedro y nos encontramos con un recinto penitenciario que entiendo la capacidad máxima que tenía en su momento era 500, 800 personas, pero entiendo que ahora son más de 3.000 las que viven. 1895 se inaugura el Panóptico de San Pedro con una capacidad para 300 personas. Pabellones separados, aislados, con una central de observación. Panóptico quiere decir que hay un lugar donde puedes ver las diferentes secciones, sin necesidad de guardias, etcétera, porque tenían habitaciones con puertas. Pero esto se distorsionó, se amplió a 600 personas y después se puso la iglesia. Eso cambió la cárcel. Ya no fue panóptico, fue un conjunto de habitaciones que se horadaban las paredes para habilitar celdas. Se hizo un segundo piso, así que se destruyó pues aquella posibilidad, ¿no? Porque no hemos tenido la capacidad, no había personal y además habíamos copiado ese modelo de Europa que ya se estaba acabando, etcétera, etcétera. Estaban vacías hasta hasta recuperar la democracia, por decir. Estaban vacías las casas. Habían ambientes donde se jugaba fútbol, había ambientes para talleres, era interesante la cárcel. Después vino la ley 1008 y con la ley 1008 empezaron a detener a Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos a la cárcel. Y entonces se llenó la cárcel, pero previo a eso había un señor que dijo que iba a pagar la deuda externa, Roberto Suárez. Y cuando lo detuvieron, él exigió que le hagan un ambiente especial para él en la cárcel, en San Pedro. Él estaba en Sopocachi, en la FELCC, FELCN que conocemos. 3 meses duró la refacción de ese ambiente y según los libros, según el libro de su esposa o de su compañera, pusieron la alfombra verde olivo para que pueda entrar. Así estaba alfombrado ese ambiente, lo que es, hoy se llama eso chonchocorito. Y entonces ahí comenzó la distorsión de la cárcel. Como había dinero en la cárcel, todos empezaron a mejorar sus predios, a arreglar. Y entonces cuando salían en libertad, vendían esa mejora. Ahí se arruinó todo. No hubo control, venta. Privado. ¿Cómo se vende? Un recibo que se da sobre las mejoras, que digamos has puesto cerámica, has puesto madera, has puesto una mejor puerta, tal vez tiene un ambientito separado para dormitorios, han habilitado varios lugares. ¿Y en esta transacción tienen que ver algo los delegados? O sea, yo me imagino, porque como todo es plata en... Había liderazgos positivos, ¿no? Liderazgos positivos en los que se hacía algún control. No eran exageradas las actividades y entonces había cierta referencia de que si alguien se iba, pues le daban un dinero, lo que había gastado, y el otro se quedaba hasta que cumplía su sentencia. Habían liderazgos positivos y los consejos delegados administraban eso. Pero no podemos pedirle pues, a un interno, una persona que viene del mundo delictivo, que pueda ser un buen administrador, o pueda ser un penitenciarista, o pueda asumir roles de control entre ellos. Se distorsionó, se formó un submundo y entonces que empezaron a tener algún dinero, quisieron más y más y después se fue llenando las cárceles en plena democracia, delitos de bagatela, robos agravados, etc. Entonces la cárcel se fue llenando. Y entonces no solo fueron los que tenían dinero del narcotráfico los que hacían mejoras, todos empezaban a hacer. Y los que no tenían recursos empezaron a extorsionar, a golpear, a vejar, a torturar, a matar. Y entonces San Pedro se convirtió en un submundo, ya incontrolable. Cuando estuve yo en el servicio público, en la función pública, en el 2013 cesamos la cárcel de San Pedro, cesamos. Con un acto en el 16 de julio, después del desfile, nos constituimos en San Pedro, porque todo ya estaba organizado,
Cesamos. ¿Y qué querías decir, César? Que no entraba nadie más a la cárcel. Porque hemos hecho los estudios económicos, políticos, sociológicos, todo hemos hecho en San Pedro, de salud. Y entonces la única salida era cesar San Pedro, no hay otra. Hace 10 años yo lo dije, cesar. Y teníamos que llevar a los internos a Chonchocoro aquella vez, a Patacamaya, y Patacamaya tenía que habilitarse porque son 3 bloques que tiene Patacamaya. Y en esos 2 bloques que quedan para habilitar entran 1000 personas. Y en Calauma hay un ambiente que está vacío, que era de mujeres y que nunca debería haber cárcel mixta. Y son altas, o sea, son techos altos, pueden entrar carreteras de 4 pisos. Ahí teníamos que llevar otras 1000 personas, jóvenes hasta 30 años. 2000 personas, aquella vez había 2800 en San Pedro. Y el resto teníamos que buscar alternativas para que puedan irse. Se podía cesar San Pedro, lo hemos determinado. La Asamblea Legislativa sacó una minuta de comunicación apoyando esto. El ministro de Economía, que era el presidente Arce ahora, tenía que dar 5 millones de bolivianos cada año para construir la nueva cárcel. ¿A quién le pertenece ese terreno? Pero esa cárcel tenía que construirse en Huacahuacani, en Palca, ya los terrenos donados por la comunidad. Ese terreno había debates con el tiempo de Ronald McLean, de quién era propiedad. Desde ese tiempo. Ronald McLean decía que era de la alcaldía. Monge también, no sé si te acuerdas, de los concejales famosos que habían. Querían, pero los papeles están a nombre del Ministerio de Gobierno. O sea, el Ministerio de Gobierno es dueño de San Pedro. Y el Ministerio de Gobierno tiene que vender, la idea era vender esa cárcel, monetizar la palabra. Y tenía que convertirse, ya no sabíamos en qué, pero el Ministerio de Economía tenía que tener presencia ahí. Y tenía que darnos 5 millones para vender. Y mientras duraba la transición, lo que nosotros habíamos pensado que esa cárcel, porque es muy famosa San Pedro, cada sección que íbamos a desalojar, lo íbamos a convertir en un hostal, museo hostal. Y entonces ahí iba a haber recursos económicos propios y con eso también se iba a continuar la construcción de la cárcel. Don Ramiro, ¿qué sabe de Chonchocoro? Chonchocoro tiene 92 hectáreas de extensión, pero los comunarios ya se adueñaron de eso. Es decir, cuando quieran construir y hablan muy fácilmente las autoridades, es un problema social allí. Y además, no deben haber cárceles de altura. Los presos, si bien reciben una sentencia, deben cumplir su privación de libertad, es decir, su restricción a movilizarse. Pero no pueden tener otro tipo de sanciones. En Chonchocoro la gente tiene enfermedades respiratorias. Cada día bajan al hospital de clínicas a hacerse atender de Chonchocoro. Y entonces, además de tenerlos presos, los sometemos a un nivel de tortura o de afección en su salud. La distancia, la gente no puede visitarlos, etc. Y además no se puede trabajar. ¿Cuánto es cierto hay de que el proyecto de Chonchocoro contemplaba 2 pisos? No, eso no. Naciones Unidas pagó eso, el señor Saucedo, que era ministro de Gobierno aquel tiempo, él consiguieron los recursos. Lo que sí se sabe eran 9 bloques, se construyeron apenas 3, con lo de Gobernación 4. Y entonces ahí también seguramente ha habido algún mal manejo, había que investigar aquello. Pero Naciones Unidas puso ese dinero porque tenía, y además se construyó en un lugar donde ya tenía alguna tradición, porque ahí era la casa de tortura de las dictaduras, ahí era la casa de Sosa Gramont, donde fueron torturados muchos presos políticos que recuperaron la democracia. Y entonces, pero la idea es no construir en un lugar alto, hay que construir en un lugar donde los mismos, tiene que ser cárcel sostenible, y al ser sostenible tiene que ser en un ambiente, digamos, medianamente cálido, un valle. Ese valle que permita que trabajen en agricultura, que la cárcel se sostenga, que se maneje agua, que manejen todo lo que es actividades laborales, porque el preso tiene que trabajar. Eso es, y además trabajar para él y trabajar para la familia que ha afectado. Ese es un tema que no lo debatimos, lo dejamos escapar, pero hay que ser formales. Tienen que trabajar. Don Ramiro. Y la reincidencia que acabas de ver, ¿no? 71% de reincidencia. Complicadísimo. Don Ramiro, bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué es lo que se debería hacer con la cárcel de San Pedro? ¿Qué se debería hacer con el hacinamiento? ¿Qué se debería hacer con un número que a mí me llama la atención? Detenidos preventivos, 66%. Sí, estamos llegando a 25.000 presos. Y la prospección es que en el 2025 vamos a tener 30.000. Es decir, no hemos hecho mejoras en los ambientes penitenciarios. ¿Qué hay que hacer? Es sencillo, ya lo hemos dicho varias veces, lo voy a hacer rápido por el tiempo. Uno, hay que cesar San Pedro, hay que trasladar a Calauma y a Patacamaya, otro pequeño grupo a Sica,
y hay que generar proyectos de ley para tener control de voz en domicilio. Mucha gente que ya hasta le falta 1 año, 6 meses para terminar su sentencia y hay que llevarlos a los domicilios, con control de voz, con Cotel, o con Teco, las empresas que quieran. Entonces se llama ahí matinal, matiné, tandi, noche tras noche, si está el señor en su casa. Si no está, se envía una persona, un oficial o alguien de seguridad para que vea si está. Entonces con eso controlamos. Hay que sacar... Estas manillas sirven también. Sí, pero cada vez se pierden, cada vez se anuncia y se pierde. Eso hace 10 años la señora Nélida Cifuentes, una senadora, presentó el proyecto. Se compraron 500. ¿Dónde estarán? Se pierde. Todo esto que menciono debe ser con administración civil, reitero. La cárcel es esencialmente civil y la cárcel es disciplina, férrea disciplina, dureza al momento de ingresar los privados de libertad. Y poco a poco se abre esta manito. Disciplina con amor, se dice. Entonces, si socializas, si recuperas tu familia, si tu mamá viene a visitarte, si has recuperado a tu esposa, si tus hijos te visitan, etcétera, pues te abrimos la mano y pasas a otra sección donde puedes tener visitas, trabajar, etcétera. Y si eso mejora, pues adelantaremos tu salida. Es sencillo trabajar en cárceles, pero hay que tener las condiciones. Necesitamos un poquito de amor. Parecería que en este tiempo, yo les he dicho, desalmados a quienes nos gobiernan, porque vemos esa realidad. Y nadie hace nada, se matan en la cárcel, se caen de los balcones, es decir, los empujan. Hay vejación, la gente está pagando dinero desde $3.000, 1.500 bolivianos, todo lo que sucede en el ámbito penitenciario. Basta, hay que cambiar esto. Está muy bien lo que dice la Defensoría y me corresponde a mí orientar. Ya se había hecho el acuerdo con el órgano judicial desde los juzgados, ahí se dice... Salen de San Pedro, por decir un señor, al juzgado y ahí le dan su sentencia y lo mandan a Chonchocoro, a Patacamaya o Calahuma. Ahí tiene que estar el bus y ese convenio se hizo entonces al bus y a la cárcel que le corresponde. Ya no vuelve a San Pedro. Lo que sucede hoy es que le dan sentencia, digamos en Chonchocoro, y lo llevan a San Pedro y de ahí no sale más. Y entonces volverlo a llevar se hace una complicación. Desde las instancias judiciales. Si había hecho ese convenio hay que renovarlo, hay que seguir, hay que darle proactividad. Se puede cesar San Pedro. Y además permitiría pues al presidente del Estado Plurinacional que está tan decaído, permitiría pues que lo aplaudan a nivel de derechos humanos, sería una muestra de bondad, de amor, de sacarse esa cara de desalmado y pueda mejorar esta relación de quienes sufren, y no solo ellos, las familias, los hijos, se pierden muchas cosas. Y especiales ambientes para delitos graves, feminicidas, que tienen que trabajar, inmediatamente lleguen. No pueden estar ellos en cárceles con otro tipo de personas con sentencias menores. Son delitos de sangre. Y otro grupo que hay que aislar, narcotráfico, hay que ponerlos en otro lugar porque delitos de lesa humanidad, etc. Es sencillo trabajar. Y además hay bienes incautados. $8 millones estos días están hablando. Esos 8 millones, pues vamos a construir la cárcel. Agarramos esos dineritos que caen de las avionetas y pongamos a construir aquello. ¿Dónde van estos dineros? En esto tenemos, la ley dice que tiene que trabajar en rehabilitación. Bueno, hay muchas cosas, el IDH, municipios y gobernaciones, hay dinero y cooperación también. Así que se puede, solo falta que se animen, le den un guiño de buena voluntad los políticos. Gracias, don Rubino. Gracias, Silvín. Un abrazo. Ahí estaba Ramiro Llanos, exdirector del régimen penitenciario, conversando con nosotros acerca de esta problemática que se tiene en los centros penitenciarios. Seguimos informando al país. Fitofarma, medicina regenerativa. Doctora Elsa Machicado, endocrinóloga, diabetóloga. Doctora Tania Salazar, hematóloga pediatra. Presentamos Hablemos de Salud. Doctora Sandra Irusta, medicina estética, antienvejecimiento, tratamientos faciales, capilares y corporales, mesoterapia reductora, depilación definitiva, toxina botulínica, Botox, peeling químico aclarante, plasma rico en plaquetas, eliminación de tatuajes, ácido hialurónico. Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, esquina Rosendo Gutiérrez, edificio Jardiel, Mezanine, oficina 2, teléfono 241-5272, celular 720-15723. Doctora Sandra Irusta, medicina estética, antienvejecimiento.
Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Y en esta oportunidad nosotros en Hablemos de Salud le vamos a contar un poco acerca de medicina estética y de belleza, acompañado siempre del ácido hialurónico. A continuación, la doctora Sandra Irusta nos va a mostrar todos los beneficios que tiene el ácido hialurónico. Todo para hidratar la piel y también les cuento que sirve de reconstituyente. Ahí tenemos mayores detalles. El ácido hialurónico es una biomolécula, constituye un mucopolisacárido presente de forma natural en el organismo. El 50% del ácido hialurónico se encuentra en la piel y el resto en cartílagos y articulaciones. La función principal del ácido hialurónico en el organismo es de dar protección, ser sostén y brindar lubricación. En la actualidad, el uso principal del ácido hialurónico es en el campo de la medicina estética y en la traumatología y rehabilitación. Debido a que el ácido hialurónico es creado en laboratorio por biosíntesis, es que el paciente no requiere ningún tipo de test alérgico previo al tratamiento, porque como tenemos ácido hialurónico, no va a haber ningún tipo de rechazo. Con el paso del tiempo, la presencia de esta sustancia disminuye notablemente, lo que produce el envejecimiento de la piel y con ello la aparición de arrugas, flacidez o pérdida de firmeza. En medicina estética, el uso del ácido hialurónico como no reticulada. La principal cualidad del ácido hialurónico es que es un captador de agua, por lo tanto va a aportar una extraordinaria hidratación a la piel. Los beneficios del ácido hialurónico son hidratación a la piel, soporte del colágeno, incentiva la producción de colágeno, previene el envejecimiento prematuro de la piel y además aporta el volumen y la estructura necesaria para hacer los rellenos faciales. El ácido hialurónico no reticulado se utiliza con la técnica de intradermoterapia o llamada también mesoterapia. Esta nos va a ayudar a reducir líneas finas o arrugas finas de expresión, va a ayudar a mejorar las cicatrices que está afectada la textura, como son las secuelas del acné o secuelas de varicela. La forma reticulada o ácido hialurónico reticulado es el de primera elección para realizar los rellenos faciales. Se utiliza para rejuvenecer el tercio inferior del rostro, los cuales nos van a ayudar a reducir la profundidad de los surcos nasogenianos para los surcos mentonianos y dar volumen a los labios. En tratamientos de belleza, su principal propiedad es la de aumentar el volumen e hidratación de la piel, haciendo que ésta luzca mucho más tersa y radiante. La aplicación del ácido hialurónico es un acto médico. Debe ser realizado en un consultorio médico por un profesional capacitado para así evitar efectos adversos al paciente. Se va a realizar una historia clínica previa para descartar que el sistema inmunológico del paciente esté óptimo, puesto que no se puede realizar los tratamientos si tenemos una deficiencia en la inmunidad. Tampoco se puede realizar el tratamiento en pacientes que presentan heridas en la piel o algún tipo de reacción alérgica. Los efectos colaterales son mínimos, probablemente algún tipo de hematoma en el área de la inyección o pequeñas inflamaciones que van a ser transitorias, van a desaparecer en pocos días de la aplicación. El consultorio de la doctora Irusta está ubicado en la avenida 6 de agosto, edificio Jardiel, Mezzanine, especialista en medicina estética y anti-envejecimiento. Red Cima, la red más grande para el tratamiento de varices. Elimina tus varices con escleroterapia, sin cirugía, sin reposo, sin internación. El Alto, Cruce Adiacha, Avenida Ladislao Cabrera, número 510. La Paz, El Prado, edificio San Pablo, primer piso, oficina 101. Cochabamba, calle Ecuador, número 693, casi esquina Antesana. Santa Cruz, Avenida Virgen de Cotoca, número 2520B, entre segundo y tercer anillo. Mayor información al 767-41081.
Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, el Centro Médico Red Cima del Alto cuenta con ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia, urología y odontología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, Red Cima. Entonces, ahí nosotros ya le hemos mostrado todos los beneficios del ácido hialurónico, a frenar el avance del tiempo y bueno, también ayuda a hidratar muy bien la piel. Ahora sí, nosotros cerramos nuestro sector, hablemos de salud, pero Neto Funes, si está preparado, Neto, estoy contigo. Muy bien, es momento de abordar el tema. Las elecciones judiciales ya parece que están dando sus últimas patadas. No parece haber un consenso dentro de la Asamblea. Además, a raíz de eso y en la incapacidad que han tenido de poder encontrar consensos y dialogar y tratar de encontrar la forma de llevar adelante a pesar de las promesas y demás, bueno, ahora hay que echarle la culpa a los magistrados, quienes supuestamente entonces habrían entorpecido el proceso. Vamos a hablar de las elecciones judiciales a continuación. Estamos en estudio con Iván Lima, ministro de Justicia. Bienvenido, ministro. Buenos días. Gracias. Gracias a usted por visitarnos. A ver, hablemos de las elecciones judiciales, los plazos fatales y ahora los procesos a magistrados. ¿Corresponde un proceso a magistrados por haberse tomado mucho tiempo, haber obstaculizado las elecciones judiciales, a pesar de haber tenido el tiempo que ha tenido la Asamblea para llevar adelante este proceso? Bueno, todo el mundo puede entender la situación que se ha presentado en el país en términos objetivos. El proceso de elección de las altas autoridades de la justicia, cuando iniciamos la gestión de gobierno, tuvo un mensaje de parte nuestra. El país había pedido y había respaldado al presidente Arce con una propuesta de mejorar la elección de magistrados. Recuerdas que al inicio de la gestión de gobierno, ya van a ser 3 años, le planteábamos al país la necesidad de hablar entre todos los expertos, de tener una mesa plural con la participación de todos los actores de la sociedad civil. Y ahí recuerdo que decía en este mismo canal que estábamos atrasados. Hace 3 años ya estábamos atrasados para entrar a un proceso de reforma judicial en este componente que son las 26 altas autoridades. De ahí que le planteamos al país una necesidad de reformar la Constitución para mejorar la manera de elegir magistrados. En el mundo hay un solo país que tiene la elección por voto popular de las altas autoridades. Somos el único país que se ha gastado 100 millones el 2012, 125 el 2017 y ahora 183 millones de bolivianos, 56 millones de dólares que gastaríamos los bolivianos para un ejercicio que es innovador porque nadie más lo hace, pero que nadie lo hace porque no está bien, porque es un proceso que no ha dado resultados. Te recuerdo los resultados de falta de legitimidad, de magistrados que no tienen la representatividad y que no conducen un proceso de reforma judicial que exige el pueblo boliviano. En ese momento, hace 3 años, le planteamos al país una reforma constitucional y quien salió al frente fue Evo Morales. Evo Morales, el día que llega a La Paz, después de las situaciones que hubo en el país el 2019, tiene el primer elemento de obstaculización de ese proceso de diálogo, porque claramente, junto a un grupo de parlamentarios, le niega el diálogo al país y permanentemente va a ir bloqueando todos los esfuerzos de mejorar el sistema de elección de magistrados y consejeros. Ahora estamos en puertas de tomar decisiones constitucionales. Y creo que ese elemento que es fundamental del diálogo, del consenso, está plasmado en la sentencia 60-2023. Ha rescatado un principio democrático fundamental que es el de los 2/3 de votos para lograr la elección. Claro. ¿Cómo logramos que la Asamblea asuma esta responsabilidad? Uno diría que sentándose a dialogar y hablando para escoger el mejor modelo posible en este momento, que está la propuesta Arce Salame, la propuesta Alarcón y un diálogo que ha sido infructuoso. Pero no parece razonable que una instancia, te voy a dar 2 ejemplos, que tiene 21 procesos que están por décadas esperando su pronunciamiento, vaya a acusar a una instancia jurisdiccional por 2 semanas de demora, que no son 2 semanas. Pero estamos hablando de que incluso en términos del Evangelio no es bueno acusar cuando tú estás con una falta tan grave. Décadas que la Asamblea tiene procesos de juicio de responsabilidad sin respuesta, no años, décadas. Pero hay otro elemento que es más fuerte en esta situación. Este proceso que han iniciado, ¿qué precedentes tiene? ¿Cuándo se ha aplicado el juicio de responsabilidades? Te recuerdo, el que conoce todo el país, Gualberto Cusi.
magistrado que es enjuiciado con esta ley, con la ley 44, y que aún hasta ahora no ha terminado su proceso, porque la revisión extraordinaria que él ha pedido no ha sido considerada ni agendada por el presidente Andrónico, por el doctor William Torres, que es senador que está haciendo la acusación ahora. Tienes por un lado una actitud de senadores que en décadas no le dan justicia al país, que no atienden juicios de responsabilidades, que no han logrado concluir un solo juicio, y ahora lavarse las manos y decir les vamos a hacer un juicio. Con un ejemplo que es contundente: esa ley no funciona. Esa ley no le permite a los bolivianos que quieren llevar un caso de injusticia de un magistrado, de un consejero, ante la instancia que los juzgue y que los sancione si se han equivocado, porque es una ley que está pensada para crear una impunidad estructural. Dime, ¿qué magistrado ha sido condenado por esta ley? Ninguno. Ni siquiera en el caso más emblemático, en el cual hubo una fuerza estatal para condenar a Gualberto Cusi, se ha logrado una sentencia definitiva, condenatoria, final, y esta situación nos debe llamar a la preocupación. Esta vía de la confrontación, del conflicto, no es la que quiere el pueblo boliviano. El pueblo boliviano necesita un modelo que reforme un elemento de la justicia, que es la elección de magistrados. Y esto solo se construye con diálogo. Si vamos a seguir en el pasado y vamos a seguir viviendo en una sociedad que no quiere dialogar, que no quiere asumir un debate serio, claramente los resultados se van a tener que ver en este ejercicio democrático con los políticos, con las fuerzas que están dispuestas a dialogar, a hablar y a construir. Hay un pasado que ya tenemos que empezar a dejar de lado, y esperemos que estos sean los últimos aleteos de ese pasado confrontacional que solamente vive del bloqueo y de la obstaculización de la democracia. Bien, ahora, bueno, claramente la Asamblea ya se ha quedado corta y los plazos ya no van a dar. ¿Por qué no se empieza a explorar la situación como la que se ha hecho con el Contralor con el Procurador de ampliar su mandato, de otorgarle hasta que la Asamblea pueda ponerse de acuerdo, porque va a culminar, no hay los tiempos necesarios, el Tribunal Supremo Electoral nos ha dicho que no hay los tiempos necesarios, y a partir de la Asamblea que no puede sacar el resultado, pues ahí tiene que aparecer el Ejecutivo? Mira, el 2 de agosto habló el Tribunal Constitucional. Entre el 2 de agosto y el 4 de septiembre debía hablar la Asamblea que, lo reitero, lo reconozco, con senadoras que han propuesto, con un diputado que ha propuesto, no ha logrado resultados, pero tienen ellos un plazo del 4 de septiembre. ¿De dónde surge ese plazo? No está en una ley, no está en la Constitución, es una afirmación prudente que hace el doctor Hassan Teufel y la Sala Plena del Tribunal Electoral. Yo le planteaba al Tribunal Electoral, ¿qué pasa si la lista llega el 5, el 10, el 20 de septiembre? ¿Ya no hay elecciones? No es verdad eso. Si le llega una lista al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral tiene que organizar las elecciones. Claro. El tema es que ellos requieren al menos 90 días para hacerla este año, y el plazo y mandato de los actuales magistrados vence el 31 de diciembre. Correcto. Y el 31 de diciembre, este plazo de 6 años que tiene naturaleza constitucional solamente puede ser interpretado por el Tribunal Constitucional. Ese es un elemento fundamental. Ni el presidente Arce puede emitir un decreto supremo arrogándose una interpretación de la Constitución, ni la Asamblea puede decidir aprobar una ley por menos de 2/3 de votos. Lo que debe ocurrir en el país en este momento es que retomemos siempre ese respeto a la Constitución. Y el que tiene la palabra final en cuanto a la Constitución es el pueblo de Bolivia. El pueblo de Bolivia puede ser consultado para una reforma parcial y un referéndum que cambie la Constitución en este elemento del voto popular para optar por un modelo que no es descubrir el agua tibia. Los modelos para elegir magistrados y consejeros exitosamente funcionan en el mundo. Uruguay, Costa Rica, en la región, los mejores modelos para elegir magistrados, o Europa, España, Estados Unidos, tienen un modelo claro. Tú esperas que quien es la cabeza de la justicia haya hecho una carrera previa, hubiera sido un buen juez, un buen vocal, que hubiera tenido experiencia, que no vaya a aprender a ser magistrado en ese alto cargo. Y ese es el modelo que funciona correctamente. Una escuela judicial, que este martes graduamos 140 jueces de la nueva escuela judicial, que hayan trabajado desde la provincia, la capital, a ser vocales, y que puedan darle al país la tranquilidad que en 20, 30 años de trayectoria no tienen una sola falta. No han llegado tarde un solo día, no han estado con procesos penales o administrativos, que ya han demostrado al país que son buenos magistrados. Ese es el modelo que necesita empezar a discutir y analizar el país.
Hay otros modelos en los cuales, por ejemplo, en Estados Unidos el presidente le propone y le plantea al país un candidato a la Asamblea Legislativa, al Senado en el caso de Estados Unidos. Ajá. Pero ahí se da un escrutinio, pero que sabes hasta qué hizo el primer día del kinder ese candidato. Y tienes un elemento. Porque es de por vida, se tiene que quedar. Ese es un elemento importante, pero tienes otro elemento. No se vuelve un concurso entre desempleados. Yo debo lamentarlo y he sido parte de dos procesos, 2012 y 2017. En un proceso más de 500 postulantes, en otro casi 480, en el cual muchos de los candidatos pensaban que estaban optando a salir del desempleo a la magistratura. Y eso no puede ser. Esto no puede ser porque en un modelo serio las altas cortes tienen que tener la responsabilidad política de quien propone al candidato. A lo mejor de lo mejor en justicia. Y tienes que invitarle a esa persona a que pueda postular, a que pueda ser el que sea parte de este tribunal que es el más alto y el que nos da seguridad, libertad, propiedad y que garantiza tranquilidad a los bolivianos. Entonces el modelo que tenemos ahora, repetir el error del 2012 y 2017 que nos ha propuesto Evo Morales, no tiene sentido. Hay que ir a innovar, pero esta vez en serio, con una discusión seria, con una discusión académica que nos permita, como propusimos hace 3 años, escuchar a los mejores bolivianos, todas las experiencias que han existido para llevarle al país una propuesta razonable de mejora. Lo otro, empezar a procesar, a enjuiciar, a conflictuar y a bloquear es el pasado. Y el pasado ya no puede volver al país. De acuerdo. Ahora, bueno, teniendo en cuenta que los tiempos nos apremian, es verdad, se necesita cambiar esto y va a ser el pueblo boliviano a partir de un referéndum que lo va a decidir. Sin embargo, ahora que los tiempos no nos acompañan, ¿cómo se resuelve ahora el entuerto en el que estamos? Yo tengo todavía la seguridad de que hasta el 4 de septiembre tenemos que dejarle a la Asamblea Legislativa un proceso de reflexión intenso. Ha pasado algo importante el día de ayer. Yo tenía un diálogo constructivo con diputados de todas las fuerzas políticas sobre algo que nos preocupa a los bolivianos, la asistencia familiar. Hay en este momento un proyecto y un llamado de parte del Ejecutivo a Jerjes Mercado, al presidente de la Cámara, para que un proyecto de ley tan importante como el de asistencia familiar se ponga en la mesa y se trate lo más pronto posible. Y en ese trabajo está Comunidad Ciudadana, está el Movimiento al Socialismo, están todas las fuerzas políticas y se ha logrado avanzar en base a una idea que tiene el mundo de mejorar ese sistema de asistencia familiar, que no tengas que esperar años para que se dé la asistencia familiar para un niño, a un proceso inmediato que tenga días de solución con incentivos y castigos a quien no la cumpla, con consenso. Parecía que eso no iba a pasar y que estábamos en un enfrentamiento con las diputadas de Comunidad Ciudadana de quién es el autor, quién descubrió primero esta solución, y ahora estamos en un escenario de pedir unidos, todas las fuerzas políticas, al presidente Jerjes que agende pronto esta ley, que resuelva lo que le interesa a la gente. Ese es el problema que tenemos muchas veces en el país. Nos ponemos en posiciones que no le interesa al pueblo boliviano. Yo creo que tengo que ser respetuoso de la independencia de la Asamblea Legislativa y el 3 de septiembre, el 4 de septiembre va a tener que hablar el órgano ejecutivo, pero hasta esa fecha hemos optado y hemos tenido claro mandato del presidente de coadyuvar y ofrecernos para trabajar con la Asamblea Legislativa. Cuando decían en las preguntas previas, ¿por qué el vicepresidente no convoca? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Señores, son diputados, son senadores, tienen mandato del pueblo boliviano, tienen la obligación de sentarse y hablar. Nadie tiene que hacerles hablar ni hacerles dialogar. Necesitamos una solución de ustedes y está en este momento, en términos futbolísticos, la pelota en su cancha y estamos esperando que le den una respuesta al país. Bueno, está bien ser respetuoso con lo que demanda la Constitución y con lo que demanda que se tiene que hacer, pero a partir del 4 de septiembre, ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son las posibilidades que se están barajando, ministro? Mire, el primer elemento es respeto a la Constitución. Por lo tanto, lo que hace el pasado Evo y Mesa de usar un decreto supremo, lo descartamos. No es propio del órgano ejecutivo emitir un decretazo, como lo han llamado en términos en términos coloquiales, que no es admisible. Este es un tema constitucional. La Asamblea Legislativa tiene que en este momento intervenir junto al Tribunal Electoral para darnos una solución. Y en ese escenario, el único intérprete de la Constitución frente a un problema es el Tribunal Constitucional. Habrá que llevarle al Tribunal Constitucional y analizar la jurisprudencia de lo que está ocurriendo en este momento. Te planteo algunos temas. Cuando se viene la crisis del 2019, el 21 de enero terminaba el mandato de todos los diputados y senadores.
Y en ese momento la Asamblea manda una ley y el Tribunal Constitucional la declara viable. Correcto. Esa es una manera constitucional de lograr que el mandato de 5 años tenga una duración hasta el momento que se hace la elección del presidente Luis Arce. Son temas que tienen que analizarse en el ámbito constitucional, que tienen que tener el diálogo entre los bolivianos. Lo voy a reiterar siempre, estamos en un momento de inflexión de la vida del país, vamos a cumplir 200 años y hay un pasado que no quiere dialogar, que no quiere hablar y que no está dispuesto a sentarse a hablar y que va a cuestionar de una manera radical cuando los bolivianos nos sentamos a dialogar. No somos parte de ese pasado. Estamos buscando soluciones creativas con un respeto a la Constitución absoluto. Es un gobierno democrático y tiene que hacer respetar ese 55% de apoyo del país. El país le dijo al presidente Arce, mejore la elección de magistrados. No repita esos 2 errores del 2012 y 2017. Estamos en ese trabajo. Muy bien. Ya para concluir, ministro, es imposible que no le pregunte en relación al proceso que usted ha anunciado que le va a seguir de manera personal a Evo Morales. Mira, yo lo vengo diciendo, voy a ver ese tema en el ámbito privado. No es una decisión del presidente Arce, no es una decisión del gabinete de ministros, es una decisión estratégica que tengo que tomar en el alcance que tiene en el ámbito privado y tengo que empezar a ver este tema como una nueva realidad. Lo que es el ámbito privado y lo que tiene que verse en ese nivel se va a mantener así. Estoy en este momento como ministro de Justicia en esta entrevista y yo quiero seguir avanzando y quiero dedicar el 100% de mi esfuerzo a construir un país nuevo para todas las nuevas generaciones. Ten la seguridad que esa acción se va a presentar de manera estratégica, como lo he hecho en los 26 años que tengo de abogado, para tener éxito y para lograr un resultado. Y esto no va a ser la presión, ni va a ser el que tenga al frente 1000 abogados, me va a encantar litigar con 1000 abogados, pero sí va a ser una decisión que no le cause un problema a la democracia. No estoy en condiciones ni quiero que esto se utilice como un pretexto de victimización. Lo voy a hacer en términos responsables y cuidando siempre mi rol de ministro. Esto es un ámbito privado que lo voy a dejar para ese ámbito. Es un tema que debiera ser entre Evo Morales e Iván Lima, no entre el ministro de Justicia y el jefe del partido, y por eso no lo estoy debatiendo en medios públicos. Sí va a tener la respuesta que merece una persona que no dice la verdad y que por eso habilita el derecho de cualquier ciudadano, no solo de Iván Lima, sino de cualquier ciudadano a poder presentar sus argumentos. Lo que no suena razonable es que sigas con esta actitud de acusar incluso a tu equipo de fútbol y que tengas que salir favor a aclararlo, o que no quieras tener una respuesta en el ámbito que da nuestra Constitución de la Justicia. La respuesta tiene que ser en ese ámbito y en la esfera privada. Lo demás es victimización y no voy a entrar en ese juego de llevar a confrontación al país. Hay que dejar esto en el ámbito privado, que es lo que va a resolver esta situación. Muchísimas gracias. Un gusto. No, a ustedes. Bien, ahí estaba con nosotros el ministro de Justicia, Iván Lima, hablando principalmente sobre las elecciones judiciales y cuáles son los caminos y posibles escenarios, y de que se necesita, sin duda alguna, un cambio de forma en la que estamos llevando adelante la elección de tan importantes autoridades. Eso tendrá que evaluarse y ver cuándo se puede poner en práctica. Sin embargo, ahora estamos en un entuerto que tiene que resolverse hasta el 4 de septiembre. Y a partir de ahí se verá de activar mecanismos, entonces, que permitan dentro de la Constitución poder llegar a seguramente ampliar el plazo del tiempo de la gestión de estos jueces. Bien, vamos a seguir con consejos importantes. Perjudicando al medio ambiente. Adelante, Irgen. Bueno, gracias, Sofía. Así es, vamos a irnos hasta Yanacachi con nuestro compañero David Quintanilla, él es corresponsal de Radio Metropolitana. David, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, cuéntanos, entiendo de que se está registrando un incendio en el sector de Yanacachi que podría afectar también a unos ojos de agua en este sector. Cuéntanos los detalles. Adelante, buenos días. Muy buenos días a los amigos oyentes de RTP, también acá Radio San Miguel en Yanacachi. Irgen, muy lamentable, nosotros ya habíamos denunciado hace 3 días, ya que las autoridades locales, municipales no han hecho la denuncia de que ha habido un incendio acá por el sector del Nevado Mururata, a la continuación, que se llama el Cerro Abierto. Ya está prácticamente arriba de la mina Choglia, acá de Yanacachi también estamos bien al frente, y
bueno, arde día y noche, nadie puede hacer nada, nadie dice nada. Bueno, nosotros hemos tenido que comunicarnos con el viceministro al que corresponde para poder hacer esta denuncia mediante otra radioemisora. Bueno, nos dieron la respuesta de que van a venir. Ayer hicieron un sobrevuelo con avioneta, pero al parecer no ha dado mucho resultado porque la humadera es densa, también el ventarrón es fuerte por esos sectores. Y bueno, anoche han llegado 2 personas, nos dicen, de Defensa Civil, ¿no? Entonces, hoy día seguramente van a tratar de hacer algo, pero le cuento, Irgen, también, amigos, que es inaccesible para llegar a este lugar. Se tendría que usar solamente el método del helicóptero que esté en este campo deportivo, tal vez llegar acá cerca y luego trasladar a las personas que puedan apagar allá. Y si hablamos de agua, si lo están quemando los ojos de agua, totalmente va a desaparecer con esto. ¿Y de dónde sacamos el agua? Están racionando acá en la población de Yanacachi el agua. En las noches ya no tenemos agua, lo cierran las llaves para que puedan llenar los tanques, se pueda almacenar, y en el día racionarles de a poco. Entonces, para hablar, digamos, en un helicóptero que puede llevar agua para apagar, no creo. Bueno, ¿qué dirán las autoridades, los especialistas? Nos dijeron que están trayendo gente de Santa Cruz, de Caranavi. Estamos a la espera. El viceministro Calvin Montes nos dijo que sí van a estar. Nos contactaron con 2 coroneles también, que ellos están llamando y bueno, queremos ver qué se hace hoy. Estamos esperando, nosotros ya estamos listos para poder cubrir todo lo que acontece en este momento. Si tienes alguna pregunta, por favor, Irving. David, ¿qué es lo que dice el alcalde de esta región? ¿Qué dicen las autoridades? ¿No se puede mover gente del propio municipio y algunos voluntarios de Yanacachi? Bueno, en ese aspecto no, es inaccesible para subir ahí arriba. Pero bueno, el viceministro Calvin Montes me dijo que había hablado con el alcalde pidiendo una ayuda para la gente que va a llegar, que les dé alojamiento, comida o tal vez algo de transporte, pero al parecer no ha tenido esa respuesta, que indicaron que esa es atribución del gobierno central. Y bueno, no sé, son cosas, en este momento no es necesario estar hablando de esos, es apagar este fuego. Irgen, quiero comentarles algo, de que en ese sector viven los osos jucumaris, el oso andino. No sabemos en qué estado estarán esos animales. Está el venado, la taruja, esas que tienen cuernos grandes. Esos viven las vizcachas. Y más allá, casi llegando al nevado de Mururata, ahí están los cóndores que ya están en extinción. Tenemos ese poco todavía. Y no sabemos de otros animales más, la fauna, la flora del sector, su suerte de ellos, ¿no? Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Ya hoy día, por ejemplo, hagan algo. Nosotros estamos muy preocupados, el tema del agua, está totalmente contaminado el aire, está pura humadera. Los centros de salud, los médicos no dicen nada, ya deberían prevenir, al colegio mismo, los chicos. Esto va a traer enfermedades muy fuertes respiratorias, Irving. Bueno, ¿cómo se habría originado este incendio, David? ¿Se tienen algunos datos? Nos dicen que este fuego salió del lado de Minechocte al frente, que hay algunas comunidades que están por ahí. Al parecer que ellos han incendiado. ¿Por qué? Porque se ha proliferado también el tema de los jucumaris que estaban comiendo los ganados, todo eso, pero... Y bueno, eso no justifica para que puedan meter el fuego. Imagínense, de este frente, estas imágenes que estamos dando del lado de Yanacachi, y atrás está el municipio de Palca. También en ese lado está ardiendo. Se ve el reflejo claramente que está ardiendo detrás del cerro también. Bueno, David, te agradezco mucho la gentileza por ese informe que nos brindas desde Yanacachi. Bueno, gracias a ustedes, y cualquier noticia que haya, nosotros vamos a estar también reportándoles de acá, desde el municipio de Yanacachi, en la tercera sección de la provincia de Sutiunga. Su servidor, David Quintanilla. Bueno, gracias a David desde Yanacachi, corresponsal de Radio Metropolitana, que estaba en contacto con nosotros en esta mañana. Seguimos con más información. Bien, ha llegado el momento de las noticias internacionales y estoy seguro que usted estaba esperando este espacio. Si es que se ha enterado,
ya en redes sociales, en todo lado ya está la noticia de lo que ha sucedido con el jefe del grupo Wagner, el señor Yevgeny Prigozhin. En este mismo espacio y en RTP Mundo también, en nuestro programa especializado de los sábados, les he hablado, les he contado de la vida de este hombre, les he hablado de cómo inició su negocio de catering, cómo pasó a formar un ejército privado, cómo utiliza Rusia y cómo, que era su gran aliado, Prigozhin, ha estado parte en la incursión en Siria que tuvo Rusia en esta guerra proxy de potencias, en Libia, y en gran parte de África, en Mali, en Burkina Faso y en varios otros países de África, y cómo la influencia rusa está logrando tan buenos resultados en este continente, en África principalmente, financiando ejércitos, financiando golpes de Estado y demás. Pero ahora, ¿qué es lo que va a suceder con la muerte de este señor? Vamos a hablar de los hechos ahora. Ojo, que no hay forma independiente de comprobar lo que ha sucedido. Es decir, a la fecha, no podemos decir que el señor Prigozhin está muerto a ciencia cierta por los hechos. Vamos a ver. Lo que ha hecho lo que vendría a ser la DGAC rusa, digámoslo así, ha publicado una lista en la que se encontraban en estas personas, ¿no? Yevgeny Prigozhin estaba en la lista de este avión, un Embraer Legacy 600. Se encontraba supuestamente Dmitry Utkin, que es la mano derecha de Yevgeny Prigozhin, y pues todo parece indicar que lo que se ve en las imágenes es que hay un video en el que parece ser que una persona escuchó una explosión e inmediatamente se puso a grabar, y en el cielo se ve que ya había algo de humo. Puede haber sido un desperfecto de ese avión de todas formas, y se ve a un avión cayendo, luego se ve humo y luego ya se ven en las imágenes que ahí había caído este avión, los restos del avión. Esto ha sido confirmado solamente por ese lado. Vladimir Putin no ha dicho nada hasta ahora, está en completo y absoluto silencio, más bien están todos esperando a ver si el señor se pronuncia. Sin embargo, al conocer la lista, ya hay grupos de WhatsApp afiliados al grupo Wagner, el mismo grupo oficial de Wagner en Telegram lo ha confirmado su muerte, y muchos comentadores están apuntando directamente a que esta fue una obra de Vladimir Putin. Además, ¿por qué? Porque ya se conoce el actuar de este jefe de Estado, se conoce que él además formó parte de lo que fue la KGB, que ahora es la FSB, que es el servicio de inteligencia ruso. Él se formó en el servicio de inteligencia soviético, ha envenenado a otros agentes con este Novichok, que es un veneno poderosísimo, que incluso casi le quita la vida a uno de sus más prominentes opositores, el señor Alexei Navalny. Entonces, sabemos cómo se maneja. Varios varios millonarios rusos misteriosamente se han caído de edificios en varias partes de Europa, y claramente demostraban que habían estado en contra de la incursión de la guerra por parte de Rusia. Entonces hay varias cosas que apuntan a que podría ser así, y eso es lo que se está hablando ampliamente. Bien, esos son los hechos, lo que sabemos, lo que se conoce. Ahora, ¿qué va a pasar con la incursión de la guerra? Recordemos que el grupo Wagner ha sido vital para darle importantes victorias al Kremlin dentro de Ucrania, principalmente con la toma de Soledar el año pasado, que ha sido vital para poder lograr luego Bakhmut. Ha perdido más de 50.000 soldados el grupo Wagner, convictos en su mayoría, 40.000 convictos y otros 10.000 soldados dentro de lo que fue la toma de Bakhmut, una de las victorias más importantes, y no estratégicas, sino simbólicas, que le ha dado al ejército ruso, que le ha dado a Vladimir Putin el hecho de que pueda decir que era una victoria. Entonces, han sido victorias importantes. El grupo Wagner, además, que fue parte de un motín fallado por justamente la falta de municiones que se quejaba Prigozhin y tantas otras situaciones. 2 meses después, exactamente luego del motín fallado, del intento de golpe de Estado, muere en un accidente aéreo, que algunos dicen que fue alcanzado por unos misiles antiaéreos. Hay muchas teorías que se están barajando. Lo cierto es que no la va a sacar gratis, no la va a sacar barata, porque Yevgeny Prigozhin era más o menos lo más cercano a un héroe. El tipo había logrado prominencia importante a nivel público y era cada vez más
más querido, más amado dentro de Rusia. Por eso hay imágenes de gente en San Petersburgo, que es donde tiene sus negocios y su propia residencia, que le estaban pagando respetos al señor Prigozhin. Estaban poniendo algunos ramos de flores y demás en las cercanías de sus negocios. Entonces, vemos que podría afectarle. Pero además, se vienen elecciones en Rusia el año 2024. Obviamente ya no hay quien pueda decirle nada a Vladimir Putin, y su autoridad y su dictadura se hace hoy más fuerte que nunca. Bien, vamos a ir por este lado para revisar los títulos del portal de informaciones alemán Deutsche Welle. Bueno, vamos a ver lo que dice acá. Argentina entre los 6 países admitidos por los BRICS. Son 6 países, entre ellos Arabia Saudí, Irán, Argentina, Etiopía también, que ha sido aceptado. Que van a formar parte ahora de los BRICS. Bien, vamos al siguiente título. Ucrania, operación especial de desembarco en Crimea. Rusia, 3 meses más de preventiva para Evan Gershkovich. China suspende la importación de productos de mar japonés. Brasil vive ola de calor en invierno y Sao Paulo roza récord. Japón inicia vertido de agua de planta nuclear de Fukushima y es por eso que China está suspendiendo la importación de productos marinos. Gobierno de Uruguay decretó fin de la emergencia hídrica. Parece que ha estado lloviendo en Uruguay y se ha recuperado de alguna forma las reservas de agua y ya pueden volver a otorgar agua a los uruguayos. Bien, vamos a finalizar con esto. Ascenso y caída de Prigozhin, el hombre que desafió a Putin. Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo mercenario Wagner, figuraba en la lista de pasajeros de un avión que cayó en Rusia. Yevgeny Prigozhin, cocinero, señor de la guerra, rebelde. La supuesta muerte de Prigozhin causa revuelo a nivel internacional. ¿Quién es este mercenario? BRICS, ¿podrán China e India superar sus diferencias? En la cumbre de los BRICS, China lidera el llamamiento a ampliar la membresía y la influencia del grupo. Bien, hasta ahí vamos a dar lectura a estos titulares importantes de la prensa escrita y la invitación para este fin de semana que vean RTP Mundo. Vamos a estar hablando de varios temas, entre ellos los BRICS y también la muerte sorpresiva de Prigozhin. Vamos con otros temas.